por favor. Y pues buenas tardes, huepa. Dios me los bendiga, que estén muy bien. Gracias por haber sacado este espacio para conectarse acá con nosotros hoy en nuestra séptima sesión de la jornada virtual de capacitación intensiva para coordinadores. Vamos a comenzar con nuestra oración acostumbrada, nuestra invocación a la Santísima Trinidad cantada, así que pueden abrir los micrófonos, lo que quieran, y me acompañan. Excelente, así que bueno, presentándole al Señor ¿verdad? Esta tarde y todo lo que vamos aquí a dialogar, presentándole también a nuestros recursos. Pues les doy la bienvenida y les comento que hoy estamos de plácemes porque tenemos aquí a dos mega profesionales con una vocación ahí impresa en el corazón y en el espíritu, dos creyentes fervorosos que nos van a estar orientando hoy en algo muy importante que es el cuidado de la salud integral. El mensaje lo vamos a recibir nosotros, pero ciertamente, pues está dentro de lo que es nuestra misión de acompañar a nuestros equipos de catequesis en el conocimiento y la conciencia de estos temas. Y entonces tenemos a el doctor Pablo del Valle, que es catequista, que lo hemos visto en todas las sesiones. Hoy Pablo es parte de nuestros recursos y él es médico de familia. Lleva un poquito más de 30 años, nos dice, en esta profesión. Es geriatra también, o sea que trabaja también la medicina para personas, orientada a personas de edad avanzada. Tiene su práctica privada en el pueblo de Las Piedras y enseña a la comunidad de Emaús. Y entonces también tenemos a la doctora Ginette Sánchez Sánchez, que es de Trujillo Alto, es devota de la Virgen, y ella es especialista también en medicina de familia y dirige las clínicas externas del Centro Médico de Puerto Rico y preside también la facultad médica de esa misma institución de ASEM. Así que les damos la bienvenida y les agradecemos que se dan su tiempo y sus conocimientos para el beneficio, ¿verdad?, de los catequistas. El tema que ellos van a estar trabajando es el cuidado integral de la salud del catequista, cuerpo, mente y espíritu. Esta intervención de hoy, ¿verdad? Esta sesión, esta charla, tiene varios objetivos y entre esos objetivos está el que ustedes puedan reflexionar sobre lo que es la importancia de cuidar su salud de una manera integral, o sea, que no cuidamos nada más una parte, cuidamos todo, porque pues somos un todo, física, mental y espiritualmente. Que podamos aplicar la enseñanza de la iglesia para prevenir y cuidar, ¿verdad? Prevenir situaciones de quebrantos de salud y cuidar el bienestar personal. Y que podamos aprender a acompañar a otros en situaciones específicas de salud. Y nos comparten nuestros expertos, nuestros médicos hoy, que cuando hablamos de cuerpo, mente y espíritu, cuerpo, cuando hablamos del cuerpo, pues el catequista necesita cuidar su salud física para tener la energía y disposición necesarias para servir a los demás, desde participar en actividades parroquiales hasta involucrarse en eventos comunitarios. Y ya que el cuerpo, pues es nuestro instrumento fundamental para poder llevar a cabo la vocación, ¿verdad? No podemos, si no estamos bien, para ningún lado que vamos. Además, con su ejemplo puede enseñar a los jóvenes la importancia de cuidar el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y nos colocan una cita relacionada a esto que estamos dialogando. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que lo han recibido de Dios y que no les pertenece? Han sido comprados a gran precio. Glorifiquen, por tanto, a Dios en su cuerpo. En cuanto a la mente, el catequista, pues, debe estar siempre en constante formación y esto incluye las Sagradas Escrituras en su estudio profundo, el conocimiento doctrinal de la Iglesia y la capacidad de poder entender las necesidades de aquellos a quienes estamos guiando. En el caso de los coordinadores, pues a los catequistas, y en el caso de los catequistas, a todos los que están participando en esa catequesis, sean niños, jóvenes o adultos.
También el cuidado de la mente implica mantener esa mentalidad abierta y humilde, dispuesta siempre a aprender. Y la cita que acompaña esta porción es: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Tomada de Filipenses. El espíritu, ¿verdad? Nos dice aquí que el núcleo de la misión del catequista es su vida espiritual, la oración, la participación en los sacramentos, la meditación en la palabra de Dios. Todas estas cosas fortalecen su espíritu y lo capacitan para ser un reflejo del amor de Cristo. Así que su vida espiritual, la del catequista, estamos hablando, es su fuente de alegría y su capacidad para inspirar a otros a seguir a Jesús. Y nos refiere por aquí el Evangelii Gaudium: el cristiano necesita renovar constantemente su vida espiritual para no caer en el activismo vacío, porque hemos de recordar que no solamente en la palabra, sino que también eh, los documentos de la iglesia, las cartas, las encíclicas y los diferentes documentos siempre nos refieren a todas las cosas que son inherentes a nuestra vocación, pero también a nosotros como personas. Entonces dice aquí, hace una pregunta, ¿verdad? Cuando hablamos de cuerpo, mente y espíritu, ¿qué cosas vienen a nuestra mente? Nos dice que en la vida del catequista el enfoque de cuerpo, la mente y el espíritu cobra un significado profundo, ya que es un modelo a seguir y su misión está profundamente ligada al servicio, la enseñanza y el testimonio de la fe. Entonces ahora, pues entonces les dejo con la doctora Ginés Sánchez, que inicia con su parte. Buenas tardes a todos. Quiero darle las gracias a Sandra por hacerme esta invitación para estar con ustedes en la tarde de hoy. También quiero agradecer al doctor Pablo del Valle, que fue el que preparó la presentación. Yo solo voy a tratar de aportar un granito de arena, ¿verdad?, en la vida de cada uno de ustedes en la tarde de hoy. En resumen, básicamente el catequista, tanto como las personas que no somos catequistas, porque yo no lo soy, debemos equilibrar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu para vivir la vocación plenamente y transmitir la fe de una manera auténtica, genuina y significativa. Tenemos una cita que dice: el cuidado de la salud mental y emocional no es solo un derecho, sino una responsabilidad comunitaria donde todos debemos contribuir al bienestar mutuo. Es decir, yo contribuyo a tu bienestar y tú contribuyes al mío. Y para dejarlos en perspectiva y reflexionando, tenemos una pregunta que dice: ¿cómo crees que podríamos profundizar en uno de estos aspectos en el contexto de la catequesis? Así que eso se la dejamos ahí para que reflexione. Vamos a hablar ahora del llamado a cuidar de nosotros mismos. El cuidado de nuestra salud no es solo una necesidad personal, sino también es una responsabilidad como cristianos. Y eso nos incluye a todos. Jesús nos llama a ser buenos administradores de nuestro cuerpo porque somos el templo del Espíritu Santo. Y tenemos que dice Corintios 6:19: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Otra cita que tenemos: el cuerpo humano es creado por Dios y su dignidad consiste en ser creación de Él. Hay que respetar la dignidad del cuerpo. ¿Cómo podemos empezar a cuidarnos nosotros mismos? Sabemos que, ¿verdad? Yo quisiera saber cuál de nosotros no tiene una vida llena de estrés y de mucho ajetreo, que era lo que estábamos hablando antes de comenzar la conferencia. Y ahí pues yo tengo que decir presente, porque yo siempre estoy corriendo en contra del reloj y me imagino que muchos de ustedes también. Así que es bien importante que para empezarnos a cuidar, descansemos adecuadamente y que nos alimentemos bien para evitar el agotamiento. Yo sé que a veces es difícil, pero tenemos que, ¿verdad?, tratar de hacer estas cositas para poder estar saludables. También debemos identificar los signos de estrés y buscar apoyo cuando sea necesario. Y aquí quiero decirle que muchas veces a lo mejor las personas se pueden sentir mal por buscar apoyo, pero créanme que hasta yo siendo médico,
A veces voy donde Sandra a buscar apoyo cuando estoy estresada. Igual le pasa a Sandra que cuando está estresada me busca a mí. Así que eso es parte del proceso normal de la vida de todos nosotros. También cuando estamos con los niños, ¿verdad? Si a veces estamos haciendo algún tipo de actividad, tenemos que estar pendientes de que no nos deshidratemos bajo el sol, de que nos dé mareo, que nos baje la presión. Tenemos que estar bien para poder acompañar a nuestros niños. El cuidado físico como parte de la misión del catequista. El cuerpo es el instrumento a través del cual servimos a Dios y a los demás, por lo que debemos cuidarnos adecuadamente. ¿Y qué es cuidarnos adecuadamente? Pues es tomar medidas de prevención y cuidado sobre nuestro cuerpo. Debemos tener una alimentación adecuada. Por ejemplo, también debemos hacer ejercicio. Y cuando hablamos de ejercicio, se recomienda, ¿verdad? Según los estudios clínicos, que durante la semana al menos cojamos 150 minutos, que no tienen que ser todos en un día o en 2 días, podemos dividirlo, y hacer algún tipo de actividad aeróbica de manera moderada. ¿Y qué son estas actividades aeróbicas de forma moderada? Pues puede ser correr bicicleta, caminar, trotar, nadar, y entonces, aparte de hacer este ejercicio de forma moderada, también, ¿verdad? Si lo podemos tolerar y estamos bien, podemos hacerlo un poquito más intenso o podemos hacer una combinación de ambos. ¿Cómo sabemos que esto es una actividad moderada? Pues, usualmente cuando estamos haciendo ejercicio, si nosotros podemos hablar eh, mientras estamos haciendo el ejercicio, ¿verdad? Eso quiere decir que estamos haciendo una actividad moderada. Si estamos haciendo ejercicio y queremos hablar y no podemos y tenemos que parar y coger aire para poder hablar, entonces estamos hablando de que esto es una actividad de alto impacto. Eso es más o menos para que tengan una idea de cómo pueden diferenciar el tipo de ejercicio. Debemos descansar y manejar el estrés. Debemos también saber la importancia de la higiene personal. Debemos hacernos revisiones periódicas, ¿verdad? No solamente debemos ir al médico cuando estemos enfermos, sino que también cuando tenemos algo, cuando tenemos una enfermedad, pues debemos evaluarnos, pero también antes de llegar a la enfermedad hay muchas cosas que nosotros podemos, ¿verdad? Evaluar, como la desarrollo de diabetes, de alta presión, prevención de cáncer, que más adelante durante la conferencia vamos a estar hablando un poquito más. La responsabilidad de cuidar del cuerpo. Una dieta saludable es una variedad en dieta. Aquí nosotros debemos incluir alimentos de diferentes grupos. Y en Puerto Rico, lo que se conoce como mi plato saludable debe incluir frutas, debe incluir hortalizas y granos, debe incluir carnes y sustitutos, cereales y farináceos y leche y sus derivados. Eso sería, ¿verdad? Más o menos lo que es una dieta balanceada. También debemos evitar consumir alimentos que sean demasiado procesados. ¿Y que son algunos de estos alimentos procesados? Pues los fast food, los embutidos, las salchichas, las carnes congeladas, las sopas enlatadas, los espaguetis, todas esas cosas vienen bien procesadas, tienen mucha sal. Así que son cosas que debemos tratar de evitar. Es importante también que nos hidratemos bien. Se dice que más o menos, ¿verdad? Una persona que sea saludable, que esté normal, que no padezca de alguna condición que tenga restricción de ingesta de líquidos, debe tomar al menos 2 litros de agua diaria, que más o menos equivalen a 8 vasos al día. También no sé si han oído hablar mucho del agua alcalina, ¿verdad? Que se ha puesto como que últimamente de moda. Y se dice que tiene, el agua alcalina tiene un pH más alto que el agua corriente y muchas personas creen que se puede neutralizar el ácido a nivel del torrente sanguíneo. Sin embargo, a pesar de que esta agua es más cara y se pone de boga estarla comprando, no hay pruebas científicas que respalden esta teoría, ¿verdad? Que se ha estado mencionando. En cuanto a los tamaños de la porción de las comidas que debemos ingerir, más o menos para tener una idea, el puño de nuestra mano equivale más o menos como a una taza u 8 onzas de pasta, de arroz o de cereales. Eso es más o menos una porción razonable. En cuanto a la carne, ¿verdad? Se supone que sea del tamaño de la palma de su mano, que si usted se va a comer un pedacito de carne, que por lo menos le quepa en la mano, que no se salga de ahí, porque ya estamos siendo un poquito exagerados.
Debemos también limitar la cantidad de grasas añadidas como la mantequilla, la mayonesa y los aderezos. Debemos tener un horario regular, ¿verdad? Para ingerir nuestros alimentos. No debemos saltarnos las comidas, sabemos que eso no es saludable. Y ahí pues tengo que decirme a culpa porque muchas veces, ¿verdad? Por el tipo de trabajo que tenemos, seguimos de corrido y se nos olvida a veces, ¿verdad? Hacer un alto para ingerir nuestros alimentos. Debemos moderar el consumo de azúcar y de la sal. Por ejemplo, hay unos sustitutos de azúcares que se recomienda que son más saludables, como la stevia, que yo sé que es un poquito amarga y no es muy buena, pero es un poquito más saludable. Tenemos el agave, el monk fruit, la miel. Como sustitutos de sal podemos utilizar el ajo, el orégano, el comino, la mostaza y la cebolla en polvo. Y como todo, podemos disfrutar de todo con moderación. Esto no quiere decir que porque uno siempre le diga, pues cuídate aquí, no comas esto o aquello o lo otro que te pueda hacer daño, que podamos hacer un pequeño desarreglito y comernos un pedacito de cheesecake, un pedacito de bizcocho, pero verdad que sea de una forma moderada, no todo el tiempo. Vamos ahora a hablar sobre las recomendaciones y pruebas preventivas del US Preventive Service Task Force, que este es un grupo de personas expertas en salud que de manera voluntaria revisan las diferentes investigaciones clínicas que se hacen y que se publican y dan recomendaciones de cómo podemos prevenir las diferentes enfermedades. El cáncer de mama se hace un estudio radiológico que se llama mamografía a mujeres de entre 50 y 74 años cada 2 años y mujeres con alto riesgo, ¿verdad? Uno hace una consulta individualizada y se puede comenzar a hacer desde los 40 años. Esto no quiere decir que exactamente vamos a hacerlo a esas edades. Como siempre digo, cada paciente es un mundo aparte, un mundo individual. Si, por ejemplo, a mí me viene una paciente de 30 años que se siente un bultito en uno de los senos, pues obviamente uno tiene que evaluarlo y probablemente le vamos a comenzar a hacer pruebas antes de esas edades. Con respecto al autoexamen de la mama, hace mucho tiempo atrás se recomendaba que, ¿verdad?, las mujeres hicieran el autoexamen de la mama, pero se ha visto que esto no reduce las muertes por esta enfermedad. Sí se recomienda que se haga 5 días después de uno haber terminado el periodo menstrual, pero es más bien para que aprendamos a conocer nuestro propio cuerpo. También otro detallito que les quiero decir es que el día que se vayan a hacer su mamografía, es bien importante que ese día no se pongan polvo, no se pongan crema, no se pongan talco ni se pongan desodorante, porque esas cosas pueden alterar el resultado. Con respecto al cáncer de cuello uterino o el Papá Nicolau, se utiliza para obtener células del cuello uterino. Y mientras más pronto uno pueda detectar que hay células malignas, pues hay más probabilidades de que uno, ¿verdad?, pueda tratar a la paciente y evitar que tenga un cáncer de cuello o que vaya a tener otras complicaciones. Este estudio se hace en mujeres de 21 a 65, de 21 años a 65 años cada 3 años, o si se le añade una prueba de el virus del papiloma humano, entonces se estaría haciendo cada 5 años, siempre y cuando esas pruebas estén, ¿verdad?, normales. Si alguna de esas pruebas sale con células, ¿verdad?, que sugieran algún tipo de malignidad o algún tipo de lesión, pues se estarían haciendo antes de esa recomendación que hicieron. Con respecto al cáncer colorectal, las pruebas de cernimiento se comienzan en personas de entre 45 y 75 años. Se puede hacer la prueba de sangre oculta en las heces fecales, una sigmoidoscopía o una colonoscopía. Bien importante es que este es uno de los cánceres más prevenibles que hay en las personas y que muchas veces este cáncer no da síntomas iniciales. Estamos caminando por ahí, de momento viene alguien a verme porque tiene un catarro, por decir algo sencillo, y yo le mando a hacer un CBC y veo que tiene una hemoglobina bajita. Pues ya uno ahí, ¿verdad?, va pensando, va dirigiendo el diagnóstico. Uno hace un historial, pregunta si la familia ha tenido el cáncer de colon, y pues nos vamos dirigiendo hacia dónde vamos con ese paciente.
Cuando este cáncer ya es un poquito más avanzado, podemos ver síntomas, ¿verdad? Que puede ser que vea sangre en las heces fecales, pueden tener dolor abdominal, calambre, gases, dolor, sensación de que el intestino no se vacía cuando usted va al baño, puede tener debilidad, cansancio, pérdida de peso y otra de las cosas que hay que observar es el tamaño de las heces fecales. Muchas veces las personas, ¿verdad? Una de las cosas que dicen es que la ven como si fuera del tamaño de un lápiz. En vez de ser una, ¿verdad? Unas heces más grandes y gruesas, las comienzan a ver que se van poniendo finitas. Eso a nosotros rápido nos levanta bandera de que la persona pudiera estar teniendo un cáncer de colon. En cuanto al cáncer de pulmón, se van a hacer pruebas de cernimiento en personas adultas de 50 a 80 años que hayan sido fumadores. Se le va a hacer un CT, que es un estudio de imágenes de baja densidad, para, ¿verdad? Evaluar que ese paciente no vaya a desarrollar un cáncer. Y igual que el cáncer de colon, no desarrolla síntomas inicialmente. Más adelante, si este cáncer estaba un poquito más avanzado, podemos ver que la persona puede referir que tiene tos, que no se le quita, dolor en el pecho, a veces tienen secreciones cuando escupen, que tiene pequeñas cantidades de sangre, puede decir que está ronco, que no puede hablar bien, que le falte el aire. O inclusive puede decir que cuando respira oye como un pitito o una sibilancia, que es la palabra, ¿verdad? Correcta. Vamos a hablar ahora un poquito de enfermedades cardiovasculares, que en Puerto Rico esto es el pan nuestro de cada día. Yo creo que siempre tenemos a alguien en la familia o que tiene alta presión o que tiene colesterol alto, que tiene diabetes y muchas veces van una de la mano de la otra. Cuando hablamos de presión arterial, para que más o menos entiendan lo que es esto es una medida que se toma y es la fuerza de su sangre al empujar contra las paredes de los vasos sanguíneos. Y cada vez que su corazón late, ahí es la presión, ¿verdad? Con lo que nosotros le decimos, la gente le dice por ahí, la presión de arriba, esa es la presión sistólica o la más alta, y cuando su corazón está en reposo, es la presión más baja o la presión diastólica. Esta vez, como le dije, se recomienda que se le tome la presión a todos los pacientes de 18 años en adelante, al menos cada 2 años. Aunque sabemos que siempre que los pacientes vienen a nuestra consulta, nosotros usualmente siempre le vamos a chequear, ¿verdad? La presión arterial. En cuanto al colesterol, se deben hacer pruebas de colesterol en pacientes de 35 a 75 años, los hombres, y en las mujeres de 45 a 75 años. Estos exámenes se hacen cada 4 a 6 años, dependiendo de los factores de riesgo que tenga la persona. Y para hablar un poquito más en contexto de lo que es el colesterol es una sustancia cerosa que se encuentra en la sangre y que es necesaria para formar células sanas. Sabemos que tener niveles altos de colesterol va a aumentar el riesgo de nosotros sufrir una enfermedad cardíaca. Y también me imagino que deben haber oído hablar del colesterol bueno y el colesterol malo. Pues esas son otras pruebas, ¿verdad?, que hacemos para nosotros determinar si la persona necesita modificar los estilos de vida o si tenemos que darle algún tipo de medicamento para poderlo controlar y prevenir enfermedades. En cuanto a la diabetes, deme un segundito aquí. Ajá. Es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Normalmente cuando comemos, el cuerpo descompone los alimentos en azúcar y la va a liberar en la sangre. Luego nosotros tenemos una glándula que se llama páncreas, que produce una hormona que se llama insulina, que es la que nos va a ayudar a controlar el azúcar, que el azúcar entra a la célula para ser utilizada como energía. Tenemos que, me imagino que deben haber oído hablar de lo que hay que hay diferentes tipos de diabetes. La diabetes, ya estamos hablando de la diabetes tipo 2, pero me gustaría, ¿verdad?, que supieran. Hay una diabetes que es tipo 1, es que esta es el sistema inmunológico, va a destruir nuestras propias células y hace que el páncreas no pueda producir la insulina, que dijimos anteriormente, que es la hormona
que nos ayuda a que el azúcar se convierta en energía. Y tenemos la diabetes tipo 2, que es que el cuerpo no produce suficiente insulina. También tenemos la diabetes que se produce durante el embarazo. Así que es importante hacer un examen de hemoglobina glicosilada. Esto es una prueba que nosotros hacemos que nos va a dar a nosotros una medida de cómo ha estado su azúcar en los pasados 2 o 3 meses y se hace en adultos de 35 a 70 años con sobrepeso o obesidad cada 3 años o dependiendo de los factores de riesgo que tenga la persona, podemos hacerla mucho antes. Recuerden que, ¿verdad? Esto lo aprendí yo en la escuela de medicina hace muchísimos años atrás. Nosotros le llamamos a la diabetes el asesino silencioso. ¿Y por qué le llamamos así? Porque inicialmente la persona no tiene síntomas, ¿verdad? Muchas veces pasa desapercibido y esta condición va atacando los vasos pequeñitos y es por eso que muchas veces las personas desarrollan problemas en los riñones, problemas en las terminaciones nerviosas, por eso es que muchas veces se dan golpes y tienen úlceras y las personas no las sienten y terminan con amputaciones. ¿Verdad? Así que es bien importante tomar medidas para evitar desarrollar diabetes. Y si la desarrollamos, pues debemos, ¿verdad? Seguir nuestras visitas rutinarias con nuestros médicos, hacer una dieta y seguir los medicamentos, no dejar de tomárnoslos. Vamos a hablar ahora un poquito de las vacunas. Las vacunas se van a recomendar según la edad de la persona, las condiciones médicas que tenga. Y por ejemplo, aunque vamos a hablar más adelante un poquito vamos a tener una tabla donde hablamos un poquito más específico de las vacunas. No le puse aquí todas las que son, porque son muchas, sino que le pongo las que más frecuentemente me la estamos usando en estos días, que es la de la gripe. Esa es la vacuna conocida como la vacuna de la influenza. Aquí, ¿verdad? Se recomienda que se le administre a las personas a partir de los 6 meses de edad y esa es una vacuna que se utiliza todos los años. ¿Por qué se usa todos los años? Porque básicamente hay unas cepas que son más frecuentes durante el año anterior, por lo tanto, esa es la que vamos a poner el año siguiente. Muchas veces las cepas cambian y si dejamos una vacuna con la misma cepa, pues no le va a funcionar a la persona. En Puerto Rico, la temporada de influenza, usualmente la vacuna se comienza a poner a finales de agosto, principios de septiembre. Pero sabemos que aquí en Puerto Rico hay influenza, ¿verdad, doctor del Valle? Todo el año. Así que es importante que se vacunen. Con relación a la vacuna de la neumonía, esta es una vacuna que se recomienda a partir de los 65 años o en personas que tengan condiciones preexistentes como ser diabético, tener asma, tener enfermedad obstructiva, ¿verdad? Cada paciente uno lo individualiza y hay personas que requieren que esta vacuna se le ponga antes. La vacuna del TD suele administrarse como un refuerzo, que es yo creo que estaba puesta por ahí, la de tétano, cada 10 años, a menos que usted sufra una herida o quemadura, que entonces, si han pasado 5 años, se debería administrar antes. Con respecto a las vacunas de las hepatitis, sabemos que la hepatitis es una inflamación que se produce en el hígado y que puede ser producida por diferentes factores. En este caso, vamos a hablar con las que son producidas por infecciones virales y existen vacunas para la hepatitis A y para la hepatitis B. En cuanto a la salud mental, debemos hacer, ¿verdad? Cuando los pacientes vienen a nuestra consulta, debemos hacer un seguimiento con respecto a la depresión. Y créanme que en Puerto Rico yo creo que la depresión es más común de lo que a veces uno, ¿verdad? Pensaría. A veces uno ve una persona, como dicen por ahí, con cara de payaso y cuando uno se sienta a hablar con ellos, son personas, ¿verdad? Que vienen sufriendo depresión y es bien importante que nosotros evaluemos esto. Una vida que nosotros podamos salvar para nosotros es sumamente importante. Y sabemos que, ¿verdad? Las personas con depresión pueden llegar a tener ideas suicidas y lo menos que nosotros queremos es que un paciente de nosotros lo vayamos a perder. En cuanto a la osteoporosis, esto es una enfermedad que se produce en los huesos
que los pone como bien frágiles, como si fueran galletitas, como digo yo, que se pueden romper fácilmente, se pueden romper cuando uno se cae o inclusive a veces si la osteoporosis está muy avanzada, hasta con un estornudo o con que una persona esté tosiendo fuerte, pudiera tener una fractura. Las fracturas más frecuentes por osteoporosis se ven en las caderas, en las muñecas y en las vértebras. Así que es bien importante hacer una prueba que se llama densitometría ósea. Se hace en mujeres mayores de 65 años o en mujeres de 65, de menos de 65 años que tenga algún tipo de riesgo, como son las personas que usan esteroides. Otra de las cositas que, ¿verdad?, recomendamos para los adultos de 65 años o más que viven en las comunidades y que corren un mayor riesgo de caída es recomendarles que hagan ejercicio. Se ha visto según los estudios clínicos que estas personas que hacen ejercicio tienden a tener menos caída. Y una persona, ¿verdad?, adulta, como yo siempre le digo, yo tengo a mi mamá que tiene 86 años y mi papá tiene 90, ellos viven solos, yo vivo todo el tiempo detrás de ellos y es como yo le digo, los pacientes se mueren de caídas, catarro y diarrea, eso es lo más frecuente en los viejitos, así que esas cosas tenemos que tratar, ¿verdad?, de estar bien pendiente y poder ayudar a nuestros adultos mayores. También se recomienda, estos expertos del US Preventive Task Force recomiendan que que se hagan pruebas de cernimiento para la hepatitis por el virus de la hepatitis C en adultos de 18 a 79 años. Esta es una condición que no existe vacuna, pero que se ve con más frecuencia de lo que uno esperaría en muchas ocasiones. Si uno no hace la prueba de cernimiento, pues muchas veces ya la enfermedad está más avanzada y sí quiero decirle que es importante que se haga esta prueba porque hay tratamiento para ella. Antes el tratamiento no era muy bueno, que digamos, no era muy efectivo, pero ahora hay unos tratamientos que son muy efectivos tratando la hepatitis C. E inclusive ahora para hacerse un certificado de salud hay una orden administrativa que cuando usted se va a hacer el certificado, antes le ponían la tuberculina y una prueba de Vidiarel, ahora es obligatorio que hagamos una prueba de hepatitis C y básicamente es por eso, porque es una condición, ¿verdad?, que es incapacitante, pero que tenemos medidas para poder tratarla. Otra de las recomendaciones es hacerse pruebas de HIV en adolescentes y en adultos de 15 a 65 años. Aquí tenemos un ejemplo práctico que dice, si un catequista mayor padece de osteoartritis, puede ser útil orientarle sobre los ejercicios de bajo impacto, como caminar o nadar, y enseñarle la importancia de mantener una postura correcta y evitar el esfuerzo excesivo, y evitar, perdón, el esfuerzo físico excesivo. Aquí tenemos, esto, ¿verdad?, es un poquito más técnico, pero siempre me gusta que sepan cuáles son los valores normales de la presión arterial, porque yo sé que probablemente muchos de ustedes tienen maquinitas en las casas. Para nosotros hablar de una presión normal, estamos hablando que la sistólica, que fue la que hablamos ahorita, la de arriba, que es cuando su corazón late, debe estar por debajo de 120 y la diastólica debe estar por debajo de 80. Luego de eso va a haber una clasificación que de acuerdo al grado donde usted se encuentre cuando lo evaluemos, son las medidas que nosotros vamos a tomar para evitar que usted vaya a tener unas presiones demasiado altas y vaya a tener complicaciones y podamos controlarlas. Bien importante, ¿verdad? Como le dije, que nos chequeemos la presión, que tengamos buenos estilos de vida, que comamos saludable. Todas esas cosas, ¿verdad? Nos ayudan a mantener una presión arterial normal. Cuando hablamos ahorita de diabetes, aquí para que más o menos vean los valores normales, cuando estamos hablando de que una persona tiene sus niveles de azúcar normal en ayuna, estamos hablando de que tiene 100 o menos. O una persona que haya comido después de 2 horas de haber comido, si tiene menos de 140, es una azúcar normal. Y la hemoglobina glicosilada, que fue la que hablamos ahorita, que es la prueba que utilizamos para medir su azúcar durante los últimos 2 o 3 meses, debe estar por debajo de 5,7. Ahí estamos hablando, ¿verdad?, de que tenemos nuestros niveles de azúcar en los valores que deseamos tener.
Aquí, ¿verdad? Los otros valores, ya estamos hablando de valores altos y dependiendo cómo estén esos valores, son las medidas que nosotros vamos a tomar para poderles ayudar. Como vuelvo y le digo, le dije ahorita con la alta presión, bien importante a los estilos de vida. Tenemos que tratar de comer saludable, hacer ejercicio, descansar, comer a tiempo. Todas esas cositas, ¿verdad? Nos ayudan a mantenernos saludables. Aquí vamos a ver, tenemos la clasificación del colesterol, que cuando está alto se llama hipercolesterolemia. Tenemos que para hablar de un colesterol que esté óptimo, debe estar por debajo de 200. El LDL, que es el colesterol malo, el que no queremos tener alto, debe estar por debajo de 100. Yo soy un poquito más chabona con mis pacientes y me gusta verlo como en 70 o menos. Y un HDL, que es el colesterol bueno, debería estar por encima de 60. También los triglicéridos, ¿verdad? Que es otro tipo de grasa que tenemos en el cuerpo, pueden indicar, si los tenemos elevados, pueden indicar que tenemos resistencia a la insulina y tener un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Básicamente yo le hablé de las vacunas. Aquí tenemos la de influenza, que fue la que le dije ahorita, que es la misma de la gripe. Esa se pone todos los años, se le debe poner a todas las personas, como le dije, desde 6 meses en adelante. El TDAP se debe recibir una dosis, perdóname, una dosis si no ha recibido la vacuna durante la adultez, y luego una cada 10 años de TD, que es el tétano y la difteria, a menos que usted haya recibido un golpe, que entonces se pondría a los 5 años. El herpes zóster, que es la famosa culebrilla, se deben recibir 2 dosis y se pone a partir de los 50 años, de 50 años en adelante. La de la pulmonía que ahorita habíamos hablado, se recomienda de 65 años en adelante, a menos que la persona padezca de enfermedades crónicas y que requiera que se la administre antes. La de la hepatitis B, esa usualmente se pone en los hospitales, se le pone a los bebés antes de salir la primera dosis, se recomienda para todas las personas. El virus del papiloma humano se recomienda tanto para hombres como para mujeres. Se ponen 3 dosis si no se ha vacunado entre la edad de 26 a 45 años y esta vacuna se administra hasta los 45 años de edad si son personas que tienen riesgo. La del COVID-19, pues mucho se ha hablado, ¿verdad?, de esta vacuna. Fue una vacuna que las recomendaciones estuvieron cambiando constantemente, así que pues siempre le decimos que cuando se vayan a vacunar hay que verificar cuáles son las últimas recomendaciones y se recomienda en todos los adultos. También se ha estado hablando últimamente mucho del virus sincitial respiratorio y ya tenemos una vacuna que antes no existía para esto. Se supone que se administre una dosis para personas de 60 años o más con riesgo. Y si son personas que ya han cumplido los 75 años, se recomienda que sí se le administre. Aunque esto no es algo de prevención, yo quise poner eh, este cuadrito aquí para ustedes porque acá en Centro Médico nosotros recibimos muchos pacientes con accidentes cerebrovasculares. Y como sé que iba a haber mucha gente conectada, creo que todos podemos ayudar a alguien que, ¿verdad?, de momento presente síntomas de un accidente cerebrovascular porque es bien importante que mientras más rápido nosotros actuemos, podamos salvar a esta persona y que quede con menos déficit neurológico. Eh, las cosas que nosotros vamos a ver si estamos con una persona que tiene el rostro caído de un lado de la cara o que trata de sonreírse y tiene la comisura labial, usted la ve desviada o no puede cerrar bien los ojos. Todos estos son, ¿verdad? Síntomas y signos de alerta para nosotros tratar de buscar ayuda, ¿verdad? Pensando en un accidente cerebrovascular. Si la persona se queja de que tiene debilidad en un brazo o en una pierna, que la tiene entumecida o adormecida, que no puede levantar el brazo, si tiene dificultad para hablar, que está como balbuceando, arrastrando las palabras,
que trata de expresarse y no puede decir las palabras o que no entiende lo que usted le está diciendo, que de momento dice que no ve bien o que tiene la visión borrosa, que no se puede sostener en pie porque no está equilibrado, que tiene un dolor de cabeza intenso sin causa aparente. Todo esto puede ser, ¿verdad? Síntomas de un accidente cerebrovascular. Y esto se produce básicamente por, aunque hay otras causas, pero por lo que estábamos hablando al principio, se ven pacientes que son hipertensos y en pacientes que son diabéticos, que tienen problemas de colesterol. Sabemos que cuando tenemos el colesterol alto, muchas veces esa grasita se va a los vasos sanguíneos y tapa el flujo sanguíneo. Y eso puede producir un accidente cerebrovascular o se puede desprender esa bolita de grasa, como uno dice, y tapar más adelante ese vaso sanguíneo, ¿verdad? Puede producir el accidente cerebrovascular o un infarto. Así que quise traerles esto porque yo creo que, ¿verdad? Si tenemos un poquito más de conciencia de este tipo de enfermedad, podemos hacer mucho por estas personas. Hay que actuar de inmediato. Si usted ve que la persona tiene estos síntomas, debemos llamar, ¿verdad? Pedir ayuda inmediata, llamar al 911. Cada minuto cuenta. Tenemos 4 horas para nosotros traer ese paciente a un hospital y que le demos el tratamiento adecuado. El tratamiento adecuado muchas veces se hace con agentes trombolíticos, que es un medicamento que se le pone para romper ese coagulito, o se lleva a a una sala de operaciones donde tienen unas máquinas especializadas a través de la cirugía neuroendovascular para poder remover ese coágulo. Así que nada, espero que eso, ¿verdad? Se les quede ahí grabadito, porque de verdad que aquí son muchos los casos que nos llegan de eso. Cuando hablamos de cómo cuidarnos, como había dicho Sandra, no solamente es nuestra parte física, tenemos una parte que es la salud mental. Y la mente también necesita cuidado. El estrés, la ansiedad y la depresión son realidades que afectan a muchos catequistas. Y como dije ahorita, a personas que no somos catequistas como nosotros, que tenemos una vida bien ajetreada, que tenemos muchas veces la vida de los pacientes en nuestras manos, que sabemos que tenemos que hacer lo correcto para poder ayudar a los demás, pues también sufrimos mucha ansiedad y mucho estrés. Y cuando las cosas a veces no salen como nosotros queremos, pues también nos deprimimos. Así que es fundamental cuidar la salud mental tanto como física. Y reconociendo los síntomas de depresión, los dividimos en diferentes categorías. Los síntomas emocionales son sentimientos persistentes de tristeza, de vacío o desesperanza. Estas son las personas que no creen que nada bueno va a pasar. Pierden el interés o placer por las actividades que antes disfrutaban. Por ejemplo, salir los domingos con su familia a comer a un restaurante, ir de paseo, ir al cine. Son personas que usted las veía que antes hacían esas cosas y de buenas a primeras los empieza a ver retraídos y a no querer compartir con los demás. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva, son personas que se echan la culpa de todo lo que le pasan a los demás, o personas que también están bastante irritables o se sienten frustrados, incluso por cosas que uno diría asuntos menores o tonterías, que uno dice, Dios mío, pero ¿por qué él se estresa tanto por esa bobería? Si esto es lo que hay que hacer es esto para resolverlo. Pero, ¿verdad? En ese estado emocional la persona no tiene la capacidad de poder ver que puede eh, resolver esa situación. En cuanto a los síntomas físicos, usted puede ver que una persona que siempre estaba, que llegaba al trabajo, que estaba activo, de momento usted empieza a verlo con cansancio, con falta de energía y asignarle algún tipo de trabajo que requiere poco esfuerzo, eh, lo cansa o usted lo nota que está agotado. Hay alteraciones del sueño como el insomnio, que puede ser que o no pueda dormir durante la noche o ese sueño que usted tiene no es un sueño saludable porque se mantiene despertándose muchas veces durante la noche o no es un sueño profundo. O personas que en vez de dormir 8 horas se pasan todo el día en la cama y no se quieren levantar o están felizmente 12 horas durmiendo, ¿verdad? Esas son cosas, síntomas de alerta que tenemos que estar bien pendientes. También personas que tienen cambios en el apetito o que comen mucho o que dejan de comer, son síntomas físicos de que algo no está bien.
Puede ser una enfermedad física, pero también puede ser a estar acompañado de una enfermedad emocional. Los síntomas cognitivos, que son los síntomas de procesamiento de información, ¿verdad? Tienen dificultad para concentrarse, para tomar decisiones o recordar cosas. Tienen pensamientos recurrentes sobre la muerte o el suicidio. Aquí tenemos que estar bien pendientes porque, ¿verdad? Todos los días hay personas que intentan suicidarse y pues yo, por ejemplo, tuve una amiga muy querida de mi escuela de medicina. Yo estudié en República Dominicana en la Universidad Autónoma y para el mes de mi cumpleaños, hace unos cuantos años atrás, ellos quisieron que yo los visitara, celebramos mi cumpleaños, ella compartió con todos nosotros como si nada, cayó en una depresión, compartía con todas mis compañeras de allá de la República Dominicana y como mes y medio luego de yo haber estado allá, un día una de las compañeras la llamó, no contestó y cuando llegaron a su casa se había ahorcado. Y ahí después en retrospectivo, ¿verdad? Hicimos una dinámica de todas las compañeras de la universidad. Empezaron a decir, no, porque ella estaba empezando a dejar de salir, pues ya no quería ir con nosotros a comer. O sea que ya estaban habiendo esos síntomas que aún todos siendo médicos, no fuimos capaces de darnos cuenta de que estaba en una depresión. Así que son, ¿verdad? Cositas que tenemos que estar bien pendientes. Otros síntomas que puede tener la persona que está en depresión son problemas físicos inexplicables, como dolores de cabeza o malestar. Por ejemplo, también tenemos personas que vienen a vernos y cuando empiezan a decirnos por qué nos vienen a ver, nos hablan de muchos síntomas. Y eso para nosotros es, ¿verdad? Es una alerta de que algo no está bien porque empieza, me duele la cabeza, pero me duele el pie, tengo dolor estomacal, no puedo dormir. Ya esas son cosas, ¿verdad? Que nos van dirigiendo a nosotros de que algo debe estar pasando y tenemos que tener, ¿verdad? La agilidad de poder sacarle toda la mayor información posible a estos pacientes para poder tratarlo y referirlo a los profesionales de la salud indicado. También personas que están, ¿verdad?, con agitación, inquietud o lentitud en los movimientos y el habla. Tenemos un cuestionario que muchas veces lo tenemos en nuestras oficinas para tratar de hacer un cernimiento de si los pacientes que vienen a nuestra oficina están en depresión o no. Es un cuestionario sencillo que tiene 9 preguntas, tiene una puntuación y dependiendo de la puntuación que tiene, nosotros tenemos una idea de cómo manejar y referir a este paciente. Las preguntas que nos hacen es si tiene poco interés o placer en hacer las cosas y ahí la persona va a marcar y eso va a dar una puntuación. Sentirse deprimido o desesperanzado, problemas para dormir o dormir demasiado, sentirse cansado o con poca energía, falta de apetito o comer en exceso, sentirse mal consigo mismo o que es un fracasado, problemas para concentrarse en las cosas cotidianas del día a día, moverse o hablar tan lento que otros lo noten, o lo contrario, estar bien rapidito o agitado, pensamientos de que estaría mejor muerto o de lastimarse de alguna forma. Como pueden ver, esto, ¿verdad? Es un cuestionario bien sencillo, fácil de entender, que se le debe dar a las personas, ¿verdad? Que van a nuestra oficina para nosotros poder identificar condiciones que requieren ayuda. El valor del descanso y la meditación. El descanso adecuado y los momentos de oración son esenciales para la mente y el alma. Y pues como he dicho durante yo creo que toda la presentación, no soy catequista, pero oro mucho, soy devota de la Virgen y para mí cuando yo estoy en mis momentos así, que estoy como un poquito compungida, para mí la oración es fundamental en mi vida, es lo que me sostiene. Crear espacios de reflexión personal y autocuidado. Y tenemos aquí a Mateo 11:28 que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Así que hasta aquí yo creo que está mi parte, si mal no recuerdo, pasa a la próxima.
Así que Sí, dejo con ustedes ahora al doctor Pablo del Valle. sí, gracias, Jeanette. Pregunto, Jeanette y Sandra, en este momento quisiera que verificar si hay preguntas, como el tema va a cambiar un poquito, no sé, Pues sí, sería bueno sobre, que podemos tomar, si ustedes están de acuerdo, unos minutos para que si hay alguna pregunta, alguna duda, pues es el momento. Adelante con valor. si hay alguna Eh, pregunta. yo tengo una. Si uno como, ¿verdad? Como persona pudiese identificar alguno de estos síntomas en otra persona, ¿cómo uno pudiese acercarse si incluso parte de esos síntomas es la no aceptación? Estás hablando de la depresión. Sí. Ok. Bueno, eso va a depender, ¿verdad? A veces de las destrezas que uno haya podido desarrollar. Hay personas que inicialmente cuando vienen a a la oficina nuestra, llegan con coraje, llegan molestos, y uno dice, Dios mío, ¿qué tendrá este paciente? Pobre de mí. Yo siempre, cada vez que voy a ver a alguien, ¿verdad? Le pido a Dios que me ayude. Muchas veces yo lo que hago es que dejo que la persona hable. No comienzo a cuestionarle, lo importante es no cuestionarle a esta persona, es decirle, mira, yo he notado, he visto esto en ti, ¿sabes? Pero siempre siendo bien empático con esa persona. Puede que inicialmente la persona no quiera decirte nada, porque yo sé que es así, hay personas que se mantienen calladas. Lo importante es la persistencia nuestra, ¿verdad? Y tener la destreza de poder seguir buscando esa forma de que la persona crea en uno o buscar otra persona que tú creas que es una persona de confianza para esa persona que tú identificaste que tienes problemas, que pudiera hacer el acercamiento, porque muchas veces las personas cuando no te conocen, no es fácil tú llegar donde alguien a comenzar a hablarle de tu vida o de los problemas que tú tienes. Hay otras personas que no, que llegan y te dicen, ay, yo pienso que la conozco de toda la vida, qué bueno que me escuchó, pero ¿verdad? Tenemos las dos vertientes. Así que yo creo que si la persona no lo acepta o no se abre contigo, sería buscar alguien que sea cercano a esa persona para ver de qué forma se puede abordar. Sí, añadiendo lo que dice la doctora, nuestro rol no debe ser en ese momento dar consejos ni, ¿verdad? Hay casos que ameritan buscar y canalizarlos a un profesional. Y pues a nosotros lo que nos toca es, ¿verdad? Quizás lo que se pide, se recomienda la técnica de dejar que la persona ventile. Ujú. Ahora, si nosotros identificamos obviamente que hay un peligro para ella o para otro, pues entonces pues ahí debemos tener un rol un poquito más activo. Pero nosotros muchas veces terapéuticos, las personas lo que necesitan es que lo escuchemos. Así que sin invadir su espacio ni nada, que y a veces tenemos la percepción de que si le preguntamos, ya esto es más un poquito profesional, que si hay algún síntoma de hacerse daño, que es la forma de preguntarle. Pensamos que la persona se va a hacer daño por hacerle la pregunta y no es así. Se ha demostrado que al contrario, es algo que y se debe realizar. Y también si identifican que la persona tiene ideas suicidas, ¿verdad? Que ahí es que tenemos que actuar rápidamente. Hay una ley que se llama la ley 408, ¿verdad? Que eso uno tiene que ir a solicitarla, que es cuando se admite a un paciente en contra de su voluntad, pero es lo que hay que hacer si nosotros, ¿verdad? Identificamos que una persona está en riesgo y un familiar que tenga a alguien que usted entienda que su vida corre peligro, o sea, la del paciente, puede solicitar esa ley 408 y aunque es un poco incómoda porque llega la policía a buscar a ese paciente para llevarlo a un hospital psiquiátrico, yo prefiero que esa persona se enoje conmigo por yo llamarle a la policía, a yo dejarlo en la casa, ¿verdad? Y que vaya a cometer un suicidio. Existe, ¿verdad? Esa ley que la pueden utilizar. Rochelle está levantando la mano. Sí, buenas tardes.
Mi preguntita para, bueno, no es pregunta, doctora, me gustaría que abundara un poquito. Yo soy farmacéutica de profesión y nos damos con la situación, sabemos que el paciente de alta presión es recomendable los medicamentos para el colesterol. Entonces, muchas veces cuando vienen con esa receta, que uno le dice para lo que es, yo no tengo el colesterol malo y demás, y la gente no se los quiere llevar. Por otro lado, tenemos los planes médicos con los programas de adherencia, ¿verdad? Que lo que buscan es el cumplimiento de los tratamientos. Pues tenemos esa, que sería bueno aclararlo en este foro, para que entiendan por qué el medicamento para el colesterol es recomendable para un paciente de alta presión. De alta presión y también de diabetes. Porque sabemos, ¿verdad?, que estos son, es un factor de riesgo para la persona para desarrollar tanto infarto como accidentes cerebrovasculares y nosotros lo que queremos es prevenir. Y para nosotros prevenir esas enfermedades, queremos que los pacientes, ¿verdad?, como usted dijo, de tanto de hipertensión como de diabetes, utilicen estos medicamentos. Y sé el problema de los planes médicos, porque a veces yo he tenido pacientes, como usted dice, que aunque uno le explica, le digo, mira, esto te lo estamos dando, ¿verdad?, para prevenir que desarrolles placas en los vasos sanguíneos y todo ese tipo de cosas y que desarrolles otras enfermedades, te los tienes que tomar. Y a veces pues uno tiene diagramas y se los enseña y trata de explicarle, pero la entiendo porque muchas veces dicen, es que yo no me voy a tomar eso, es que eso me da dolor muscular, es que eso me cae mal, es que eso me va a subir las enzimas del hígado y, ¿verdad? Y ahí uno tiene que decirle, tienes que utilizarlo y vamos a probar y vamos, ¿verdad?, negociar con ellos. Tenemos muchas veces que negociar con los pacientes hasta que, ¿verdad?, cogen la confianza y entienden el por qué estamos, ¿verdad?, utilizando los medicamentos. Gracias. A usted. ¿Alguna otra preguntita o aportación, comentario para continuar? Yo tengo una pregunta también. Ella habló de placas en los vasos sanguíneos. Eh, ¿Qué significa eso? Y si eso, y cuál sería un tratamiento quizá accesible. Cuando yo hablo de placas en los vasos sanguíneos, es que el colesterol es una sustancia pegajosa, cerosa. Y cuando eso está aumentado en el cuerpo, principalmente el colesterol malo, esa grasita se va pegando dentro del vaso sanguíneo. Y el vaso sanguíneo es como si usted tuviera un sorbeto y le pegara un pedacito de plasticina. No sé si estoy, ¿verdad? Estoy tratando de hacérselo bien gráfico para que me pueda entender. Y usted trata de echarle agua a eso y el agua no va a pasar fácil. Se va a aguantar un poco porque va a tener eso ahí obstruyendo. Pues eso es lo que es la placa. Muchas veces esa placa se desprende y sigue con la sangre corriendo y tapa más adelante el flujo sanguíneo. O simplemente llega un momento en que se queda fija ahí y tapa completo el flujo sanguíneo. Eso es lo que nos va a producir a nosotros los infartos cardíacos y los accidentes cerebrovasculares porque no llega suficiente sangre. Y al no llegar sangre no tenemos oxígeno y ese pedacito que está ahí o muere o se rompe. Así que por eso es que utilizamos los medicamentos que estaba hablando la licenciada Reyes, ¿verdad? Que está ahí, o la doctora Reyes, ¿no? Para bajar el colesterol. Y también, aparte de usar los medicamentos, pues están los estilos de vida, como hacer ejercicio y ese tipo de cosas. Muchas gracias. ¿Le pude aclarar? Sí, me pudo aclarar. Muchas gracias. Muy Con una la amable. orden. ¿Alguien más? Bueno, pues seguimos, Pablo. Entonces. Voy a proyectar. Bien. Sandra, ¿puedes ir al anterior, por favor? Bien, me oyen bien, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, pasando un poquito más siguiendo con la línea en el ámbito mental, la salud mental, aquí me pongo como a hacernos esta misma pregunta a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esa sensación de agotamiento que yo llamo cansancio psíquico?
que es que cuando estamos tan cansados que nos cuesta concentrarnos, no encontramos como las palabras, como que no nos sale. Incluso nos sentimos irritables y con estrés, ¿verdad? Que eso nos ha pasado en algún momento a todos. Incluso puede convertirse en un círculo vicioso en el cual en el cansancio me lleva a estar estrésico y el estrés me lleva a entonces tener mayor cansancio, ¿verdad? Entonces esa parte, como nos dice aquí, del descanso adecuado, los momentos de oración, son esenciales para la mente y el alma, ¿verdad? Diríamos para recargar, ¿verdad? Crear espacios de reflexión personal y autocuidado. Aquí nos dice en Mateo 11:28, Jesús nos da la solución. Entonces Él dice, venid a mí. ¿Cuál es la solución? Venid a mí. O sea que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que Él nos invita, en otras palabras, a soltar. ¿A soltar qué? A soltar las cargas. Así que nosotros somos personas, ¿verdad? En el caso de nosotros que estamos en la catequesis, somos personas de oración y sabemos que mientras más difícil se hace nuestro camino, más necesitamos poner todo en manos de Dios, ¿verdad? Para evitar entonces caer en ese círculo vicioso. Nos dice un catequista que atraviesa por depresión puede sentirse desconectado de su rol. Así que nos podemos encontrar en algún caso de que tenemos un catequista que esté pasando por un proceso de depresión, ya sea porque viene a nuestro conocimiento o que nos lo diga voluntariamente, ¿verdad? O que sencillamente nosotros lo podamos notar, los síntomas que mencionó la doctora. En esos casos se debe ser bien sensible y acercarnos sin invadir, como estábamos, ¿verdad? Contestando a la pregunta, sin invadir a la persona. Mostrar nuestro apoyo primero desde la escucha. Como decía la doctora, lo que nos toca, ¿verdad? Dejar que la persona ventile, pero que sepamos que estamos allí, ¿verdad? No nos toca en ese momento estar dando consejos. Nuestro rol es ayudarle a encontrar cuál es su sentido, su rol. Como hemos dicho en los encuentros anteriores, ¿verdad? Ayudar a conocer, a llevar a cuál es la voluntad de Dios para él o para ella en esa situación. Pero es importante reconocer que la ayuda profesional posiblemente sea de un psicólogo o psiquiatra, que es lo que puede ayudar a canalizar mejor a esa persona, a su salud, en vez de nosotros estar dando consejos, que no necesariamente estamos capacitados para eso. Así que se puede, como dice aquí, ofrecer apoyo emocional, alentándolo a buscar ayuda profesional, psicólogo, grupos de apoyo también. También importante permitirle en este caso, a este catequista, puede ser, ¿verdad? Que nos toque también algún familiar, alguno de nuestros jóvenes, pero permitirle en el caso del catequista descansar y no presionarlo a realizar tareas cuando no esté en su mejor momento, ¿verdad? Darle su tiempo y su espacio. Y reforzar su conexión espiritual puede ser crucial, así como acompañarlo con oraciones, evitando hacer juicio. En acompañar a los catequistas con condiciones médicas ya en específico, pues se debe hacer con y desde el amor y la comprensión. Quizás no tenemos grandes conocimientos médicos, pero podemos y debemos dar el apoyo que necesita ese catequista en ese momento y durante su recuperación, ¿verdad? Dice aquí, la depresión es una enfermedad real que debe ser tratada con respeto, comprensión y apoyo. Ofrecer escucha activa y sensible al dolor emocional. O sea, el catequista
Volvemos, acompaña y siente el dolor del otro y se abaja con el que sufre, ¿verdad? Estamos acostumbrados a veces a hacer como el catequista no es, ¿verdad? Una persona que cumple con unos términos o con unos objetivos, sino que una persona real que acompaña a otras personas de carne y huesos reales como nosotros. Y eso debe prevalecer por encima de nuestros objetivos, ¿verdad? De cumplir con unos objetivos. Podríamos encontrarnos con el caso también de que un catequista que no se sienta digno de su tarea a que ha sido llamado, ¿verdad? Entonces estamos entrando ya en el territorio quizás de la fe y de la relación que tiene esa persona con Dios, ¿verdad? Que nosotros no conocemos. Así que debemos recordar que si estamos aquí es porque ha habido un llamado y Dios se vale de nosotros para realizarlo, a pesar de nosotros. A veces tenemos sentimientos de menosvalía y eso nos puede llevar a disminuir nuestra fe. Nos dice, como catequistas, nuestro servicio a la iglesia debe ser apoyado y sostenido por una vida espiritual sólida. Y la iglesia pues nos provee los medios, ¿verdad? Está la oración y los sacramentos como fuentes de sanación. Tenemos, pues, nos dice la oración diaria, la participación regular en la Eucaristía y la confesión fortalecen nuestra salud espiritual, ¿verdad? La oración es la primera fuente de todo bien en la vida cristiana, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. No debemos tampoco pretender que todo depende de nosotros. Como nos dice aquí el mensaje de que Dios cuida de nosotros. Dicen, echen sobre Él todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Así que esa dependencia saludable, ¿verdad? De saber que depender de todo no depende de nosotros. Entonces, la oración y su impacto en la salud espiritual. La oración es esencial en nuestro proceso de sanación espiritual. El catecismo la describe como la elevación del alma hacia Dios. A través de la oración experimentamos la presencia de Dios, lo que nos proporciona consuelo y fortaleza. Podemos buscar, por ejemplo, incluso para nosotros mismos, hacer de la oración un aliado en favor de la salud espiritual. Incluso no solamente sanación, sino preventivo, porque nos llena de consuelo y fortaleza. Podemos, por ejemplo, un catequista que encontramos en esa situación, buscar pasajes de las palabras que nos ayudan a orar, o como cuando realizamos la lección divina que nos pueden ayudar a conseguir esa fuerza y fortaleza que necesitamos. El poder transformador de la oración. Pues también integrar la oración en la vida diaria promueve una salud espiritual más profunda. Un ejemplo práctico, incentivar a los catequistas a tener momentos de oración personal antes o después de los encuentros de catequesis para fortalecer su fe y recuperar la fuerza. O sea que aquí, por ejemplo, podríamos sé que muchos de ustedes quizás ya lo hacen, nosotros acostumbramos muchas veces 2 o 3 minutos antes de ir a los salones, nosotros nos reunimos en los diferentes salones, ¿verdad? Tenemos la gracia de que tenemos el colegio, que entonces allí pues antes de irnos a cada uno de nuestros salones, pues 2 o 3 minutos, pues ese encuentro entre nosotros, entre los catequistas, 2 o 3 minutos antes, quizás 5 minutos antes de ir a los salones, y entonces eso nos nutre, nos hace estar unidos como parte de la comunidad en oración y quizás ese sea el momento que tú necesitabas para recargar tus baterías, ¿verdad? Viendo también las otras personas que por gracia de Dios están pues recibiendo ese ministerio. Así que entonces eso quizás es también terapéutico, preventivo también, ¿verdad? Porque venimos de nuestros hogares y necesitamos muchas veces pues
como te dice, fortalecer nuestra fe y recuperar nuestra fuerza. La oración como refugio y fuente de paz. Te dice, la oración ofrece refugio en tiempos de angustia y de dificultad. Todo catequista es de conocimiento de que la oración ofrece refugio en tiempos de angustia y dificultad. Sin embargo, la persona puede sentirse tan abrumada que no siente el deseo o la fuerza de orar, sea por problemas que tenga en concentrarse, quizá tenga un problema emocional, o incluso podemos llegar nosotros mismos a un estado de asedia espiritual, ¿verdad? Que nos pudiera ocurrir a cada uno de nosotros. Así que si hay una persona algún catequista que se siente así, pues debemos pedir permiso siempre para orar con ella, que no podríamos buscar cita como aquí Filipenses nos dice. No se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios calma la ansiedad y mantiene la esperanza, crucial para la salud espiritual. Es decir, nosotros no podemos llegarle como a robarle la paz a las personas. Al contrario, o sea, no podemos apagar fuego con fuego, ¿verdad? Así que debemos siempre, pues, quizás, pues, tener este acercamiento, como hemos dicho muchas veces, no podemos dar lo que no tenemos, que debemos, pues, posiblemente, pues, podríamos entremezclar, en vez de estar dando consejos, que nuestras conversaciones entremezclen algunos pasajes, que nos salga de forma natural y espontánea cuando hablamos con las personas. Siempre es bueno que tengamos dos o tres pasajitos como en la manga, ¿verdad? Que tengamos que no necesariamente conozcamos de memoria, pero para que nuestras conversaciones seamos portadores de paz, ¿verdad? Siempre desde la palabra. La persona que siente que no necesita nada, nada puede recibir. Así que nos habla aquí en este caso de la oración como gratitud y dependencia de Dios. O sea, si usted está lleno, pues a usted pues no le cabe nada porque no puede recibir. No tenemos que solamente aconsejar, sino acompañar, pero cuando tengamos la oportunidad de dar algún consejo, pues podemos entremezclar, como dije anteriormente, en nuestras conversaciones, citas o pensamientos que puedan ayudar. Nos dice, la oración de petición reconoce nuestra dependencia de Dios, ¿verdad? Fomenta una actitud de gratitud. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en todas circunstancias. La gratitud es esencial para mantener una salud espiritual robusta. La gratitud hacia Dios es una respuesta natural y adecuada a su amor y a las bendiciones que nos concede. O sea que volvemos, la persona que siente gratitud, entonces tiene cabida a poder recibir más. Así que llevar este mensaje, quizás de que es cuestión de apelar que en nuestras conversaciones diarias, hacerle ver a las personas que todo depende, dejemos todos en las manos del Señor. Darle, ¿verdad? Quizás esa esperanza de que todo viene de Dios y que Él se encargará de nuestras cosas si las ponemos en sus manos. Como yo creo que lo decía la hermana Claire, que decía, creo que se refería a Santa Catalina de Siena, decía esas mismas palabras. Si nosotros dejamos que Dios, si nosotros nos encargamos de las cosas de Dios, Dios se encargará de las cosas de nosotros, ¿verdad? Esa providencia. El poder transformador de la cruz, esto yo lo llamo como una vacuna contra la angustia, incluso como contra la depresión. Si vemos la imagen, ¿verdad? Ustedes pueden notar en esa imagen como que
habla más que 1000 palabras. Ustedes notan allí, Él lleva la cruz, pero a la misma vez lleva esa cruz con alegría, ¿verdad? Y podemos notar que el motor que lo está moviendo es el amor. Así que, pero fíjense en que en la parte de atrás de la cruz, ¿qué pasa? Que Él va sembrando y entonces van naciendo los frutos de esa cruz que llevamos con alegría, ¿verdad? O sea que ahí hay toda una catequesis en esa imagen donde, pues como yo digo como que esto es una vacuna contra la angustia, contra la depresión, porque si tenemos ese concepto de la cruz, que si inculcamos en nuestra propia vida y en la vida de los demás catequistas y catequizando también, que el concepto de que la cruz, como la debemos entender los cristianos, pues es, nos hace entonces ver que le damos la vuelta entonces al sufrimiento, porque entonces entendemos que el sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer en virtud y en amor. Al enfrentar las pruebas y tribulaciones con fe, el creyente se asemeja más a Cristo. Es cuestión de llevar siempre esta esperanza, ¿verdad? A las personas que están a nuestro alrededor. Como dice allí, más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Que ese es el lema que tenemos ahora, ¿verdad? El que tenemos ahora en el jubileo, los 25 años. Pero a mí me gusta como buscar, ¿verdad? Buscar un poquito más para atrás ese pasaje, porque entonces de tenerle el contexto cuando nos dice la esperanza, ¿verdad? No defrauda. ¿A qué se refiere? A esas tribulaciones que nos encontramos día a día. Así es que lo único de lo que podemos gloriarnos, porque todo ha sido dado por Dios, así que lo único que tenemos en que nos podemos gloriar son de estas tribulaciones, que si ofrecemos esta cruz a la cruz de Cristo, pues ese Él se encarga. Así que ese mensaje de que lo que nos sucede, ¿verdad? No es fácil tampoco estar diciéndole a las personas, mira, esa es la cruz que te ha tocado, porque todas las cruces no son del mismo tamaño. Así que nosotros no podemos estar juzgando y estarle diciendo a unas personas, mira, acuérdate que es la cruz con que te toca, ¿verdad? Así que tenemos que desde el amor, ¿verdad? Desde la humildad, la caridad, pues estas personas que se encuentran así, pues quizás decirle, mira, no estás solo, el Señor ha cargado su cruz, pon- ponemos nuestras cruces en sus manos. Y la paradoja de la fuerza en la debilidad, por eso me alegro en mis debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el acompañamiento nos dice a un catequista que se siente abrumado física, mental o espiritualmente, no lo abarcamos con tantas palabras, ¿verdad? Quizás como que nos preocupamos más en el qué vamos a decir en vez de concentrarnos en el escuchar, en la escucha activa de la persona. Nuestra tarea es acompañar, no aconsejar, lo hemos dicho en los encuentros anteriores. En el acompañamiento espiritual permitimos al Espíritu Santo que ayude a la persona a encontrar su camino, la solución de lo que lo hace sentirse triste, para que encuentre la voz de Dios, su voluntad, para que lo ayude a tomar las decisiones, ¿verdad? Lo- Tomado literalmente de los encuentros que hemos tenido anteriormente. Si se ha de dar algún consejo que se nos pida, entonces el enfoque debe ser breve y directo, brindando reconocimiento, aliento y apoyo mientras se recuerda la presencia y la gracia de Dios en momentos de agotamiento. La clave es ser empático y ofrecer palabras que puedan reconfortar y revitalizar a la persona en su labor. La oración comunitaria. El apoyo de la comunidad es también importante en términos emocionales y espirituales, ¿verdad? Quizás cuando decimos la oración comunitaria fortalece los lazos entre los miembros de la comunidad de fe.
podemos decir, siguiendo la línea, el acompañamiento comunitario, ¿verdad? Pudiera ser en forma de oración, pudiera ser sencillamente acompañar en términos generales. Pues esto pues quiere decir que es importante para la persona que se siente abrumada la presencia de la comunidad, tratar de, ¿verdad?, mantenerlos en la comunidad. Es lo que también en los estudios, ¿verdad?, cuando se habla de depresión y de la psicoterapia, usualmente se recomienda, por eso se recomienda terapia de grupo también. La comunidad es importante porque nos da apoyo. Es importante la acogida y hacer sentir parte a cada uno de los miembros con amor en forma genuina. El catecismo enseña que la oración comunitaria es un signo de unidad y edifica la iglesia. La comunidad de oración ofrece apoyo emocional y espiritual, clave para la salud espiritual individual, que la comunidad nutre al individuo como el individuo nutre a la comunidad. Podemos orar con la palabra, quizás aquí mismo entre nosotros ahora mismo estemos necesitando en este momento una palabra de aliento, ¿verdad? O sea, pues esto sería, pensé que quizás pudiéramos hacer una lección, pero por limitación de tiempo, pues menciono solamente, ¿verdad? Por el ejemplo, el Salmo 33 sería un salmo adecuado, ¿verdad? Para orar con la palabra en una situación así, ¿verdad? Te dice, por ejemplo, en el último párrafo, te dice, en la última estrofa, cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Así que podríamos tener distintas técnicas dependiendo el momento, el lugar y la persona, ¿verdad? Hay quien quizás con la palabra, hay que quizás con la escucha, siempre con la escucha. Pero entonces, en la palabra, si acaso pudiéramos tener entre nuestra conversación natural, pues voy a orar por ti. Recuerda que el Señor siempre escucha y libra de sus angustias y está cerca de los atribulados. Sálvalo. O sea, no aprendernos quizás las cosas verbatim, ¿verdad? Ahí, literal, pero por lo menos quizás darle también alguna oración que tengamos, marca libros, algo sencillo, ¿verdad? Una intervención que pudiera ser lo que esa persona, la gotita de agua que esa persona necesitaba en ese momento. Y lo que es la oración y su impacto en la salud física. Aquí vemos que la oración, lejos de abrumar a la persona, porque podemos pensar que, pues, yo estoy mencionando aquí orar con la persona, pero pudiéramos quizás pensar, bueno, pero eso no es lo que en ese momento, la oración nunca está de más, nunca está de más, incluso aunque tú lo dejes y digas, voy a orar por ti. Así que esta parte, la oración llega a pesar de la distancia y de nuestra presencia, porque la oración es hacer presente a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Es como decía el catecismo, elevar el alma a Dios. Así que la oración, como dice Isaías, que es como esa lluvia que llega a la tierra que hasta que no la empapa y hace brotar la semilla y germinar, ella no llegará de nuevo sin haber cumplido su misión, ¿verdad? Así que no importa que sea verbal, presencial en ese momento, pero con que la persona sepa que se va a orar por ella, ya está teniendo un impacto en esta persona y que nosotros los que sabemos, ¿verdad? Los que somos un poquito más técnicos decimos que es fisiológico, pero los que también tenemos una vida espiritual sabemos que es el Espíritu Santo que obra. Pero entonces sí se ha medido físicamente el impacto de la oración y te dice, por ejemplo, allí, reducción del estrés y la presión arterial.
Eso es un estudio del American Journal of Hypertension que encontró que la oración regular se asocia con una disminución en la presión arterial en adultos mayores. Y también mejoría del bienestar emocional y disminución de la ansiedad. En la Universidad de Harvard Medical School demostraron que la oración y la meditación activan áreas cerebrales asociadas con la reducción del estrés y la ansiedad. Y aceleración de la recuperación en pacientes con enfermedades crónicas. Al decir enfermedades crónicas, estamos hablando de condiciones como quizás la, la diabetes, la artritis reumatoidea, lupus, condiciones crónicas que pueden exacerbarse, agudizarse, ¿verdad? Hay condiciones crónicas que tienen su sube y baja. Pues un metaanálisis, que quiere decir una recopilación de diferentes estudios, publicado en el Journal of Behavioral Medicine, demostró que los pacientes que practican la oración tienen mejores tasas de recuperación en enfermedades cardiovasculares y cáncer, ¿verdad? Obviamente controlando por los factores clínicos, pero aisladamente, independientemente de los factores clínicos o de la gravedad, pues la oración tiene por sí misma su impacto. Y se han hecho incluso estudios que es independiente de que la persona sepa que estás orando por ellos. Así que es una de las cosas que cuando nos sentimos que podemos hacer por esta persona, pues es una de las cosas que siempre podemos hacer por ellos. Y ya aquí, pues poner de ejemplos más concretos, pues tendemos, por ejemplo, un catequista que tenga limitaciones físicas. Pues, ¿cómo pudiéramos acompañar, por ejemplo, un catequista mayor con osteoartritis o con otras condiciones físicas? Pero poniendo una muy común como la osteoartritis, reconocer sus limitaciones sin que pierdan su dignidad y función. Es decir, en vez de venir y decirle, bueno, como ya tú no puedes, vamos, ¿verdad? No, no, no así en esa forma, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestros talentos y podemos contribuir, aunque quizás en el camino tengamos que tener alguna modificación por nuestro bien y nuestra propia salud. Así que adaptar las actividades y ofrecer tareas más ligeras. Por ejemplo, un catequista mayor que tenga osteoartritis sería útil permitirle enseñar desde un lugar más cómodo, como desde una silla, o incluso considerar su participación en actividades menos demandantes físicamente, como la preparación de materiales de catequesis o la dirección de grupos pequeños, ¿no? Como quizás en nuestros salones, pues un salón que no tenga que tener acceso a escaleras o que esté más cerca de algún baño si lo necesitara. Catequistas con condiciones físicas repentinas, ¿verdad? Puede suceder que haya enfermedades o accidentes repentinos que pueden desestabilizar, como digamos un ejemplo, un stroke, un infarto cardíaco o una condición aguda como una pulmonía, este, una caída, como decía doctora, pero debemos acompañar con oración y ayuda práctica. Si un catequista sufre un accidente o enfermedad repentina, lo primero es asegurarnos de que reciba la atención médica adecuada. Luego, ofrecer el apoyo logístico como transporte a citas médicas o ayuda para cubrir sus responsabilidades de catequesis mientras se recupera. Es decir, que nos está hablando de la importancia de que el catequista sigue siendo catequista, aunque quizás presencialmente no esté, pero entonces nosotros, pues, de estar pendientes, que cómo está la salud, quizás saber noticias de él y mantenerlo, si estamos en un chat, pues mantenerlo al día. Y pues que conozca, ¿verdad? Que estamos ahí presentes para ayudarle a todo lo que dice ahí. Pues de forma práctica, si necesita que se le lleve, que se recoja algún tipo de ayuda o que llevarlo a citas médicas, o quizás
tenga su apoyo familiar sólido, pues entonces en ese caso, pues, sin, pues darles nuestro apoyo como quiera para lo que necesiten. Estos son, ¿verdad? Números que podemos y debemos tener en nuestras carpetas, que son, no vamos a leer toda esa tabla, pero que son cosas que pues nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar. Muchas veces estamos en la catequesis 1 hora, quizás 2 horas, dependiendo. Y pues allí puede ser que nos toque bregar con alguna situación de emergencia, así que estamos también bregando con niños. Así que pensando no en términos solo del catequista, sino también de, de cualquier persona que esté a nuestro alrededor. En la importancia entonces de tener acciones concretas, acompañar, acciones concretas en la vida cristiana, subrayando que la fe auténtica debe ir acompañada de obras de caridad y ayuda hacia los demás, especialmente hacia aquellos que están en necesidad. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento cotidiano y alguno de ustedes les dice vayan en paz, abríguense y coman hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Ah, Santiago, la fe con obras. Y que resolver de forma genuina, que queramos, ¿verdad? A bajarnos a las personas y resolverle, ¿verdad? De forma real. Esta situación también, catequistas que cuidan a sus propios padres, ahora mismo estamos, yo creo que todos los que estamos aquí estamos en esa edad, ¿verdad? Que ya tenemos nuestros padres mayores y a veces tenemos que cumplir entre la catequesis y nuestros trabajos y pues otras tareas que tenemos, pero entonces muchas veces el catequista, usted no sabe si él está llegando a la catequesis directamente de su casa o de la casa de sus padres, o tiene que regresar para allá y tiene que quizás estar yendo y viniendo. Y pues son muchas tareas, así que con nuestros padres ancianos, pues puede ser abrumador. Es importante ofrecer ayuda práctica y emocional. Si un catequista está al cuidado de sus padres, sugerirle que delegue las tareas cuando sea posible. Por ejemplo, en la catequesis o en otras actividades de la parroquia. También es útil recordarle la importancia de su propio autocuidado, como nos habló la doctora, ¿verdad? No podemos ofrecer lo que no tenemos. Así que la salud propia primero con nosotros para poder darla a los demás. Así que quizás darle esos momentos de descanso y, ¿verdad? Ajustar la tarea cuando así haya que hacerlo. Como catequistas, aquí lo que tenemos es algunas recomendaciones claves para tratar algunas condiciones de emergencia. Por ejemplo, no está nunca de más tener un poquito de conocimiento básico. Tomar algún curso básico de primeros auxilios, CPR. Puede ser quizás algún momento organizar alguno que también incluyamos a los padres. Los padres pueden ser de mucha ayuda. Muchas veces tenemos catequistas o padres que pueden ser profesionales, que nos pueden dar la mano en cualquier momento de emergencia. Aprender a identificar signos de asfixia, desmayos, convulsiones, reacciones alérgicas y crisis emocionales en niños y adultos. ¿Verdad? Son cosas que nos pueden suceder en cualquier momento, saberlas identificar, conocer cómo actuar en casos de una caída, heridas o fracturas, ¿verdad? Si debemos mover la víctima, si la dejamos quieta, qué se hace en ese momento. Lo más básico, ¿verdad? Llamar al 911 si es una cuestión de emergencia. En los niños, en los casos de los niños, pedir a los padres información es muy útil e importante sobre alergias, asma, epilepsia o condiciones médicas persistentes. Y que tener como adelantado ya uno cuando ve unos síntomas, pues sabe,
espérate que tenemos en nuestras tarjetas sabemos de qué padecen. Identificar signos de hipoglicemia, especialmente en niños diabéticos, dificultad respiratoria o fiebre alta. Tener quizás esto es lo más básico de verdad que podríamos hacer es tener un botiquín de primeros auxilios con gasas, vendas, guantes, termómetro, antiséptico y medicamentos básicos según los protocolos. Siguiente, por favor. Y entonces actuar con calma, importante, ¿verdad? Para poder concentrarnos en un caso de emergencia, porque si nos ven intranquilos, entonces la persona se va a poner más intranquila, especialmente los niños. ¿Quién llama al 911? ¿Quién le da la asistencia? ¿Cómo avisamos a los padres si son, en el caso de los niños, salidas de emergencia, puntos de encuentro? Quizás en el tiempo que hablábamos de los temblores, ¿verdad? Entonces también en manejos de crisis o situaciones de pánico, que puede ser con nosotros mismos, otro catequista o con los niños, que pueden tener, por ejemplo, una crisis o de un ataque de pánico, saber que no vamos a provocar más pánico nosotros. Así que si usted le ayuda a que respire de forma pausada, le puede decir y darle el ejemplo. Tranquila, ¿verdad? Estoy aquí contigo, tranquila, respira, respira profundo y suave, suelta el aire suave, suave, así, muy bien, sí, suave, vuelve, coge aire, suéltalo suave, suave, ¿verdad? Guiando, eso nada más es terapéutico, ya estás empezando a darle seguridad a esa persona, ¿verdad? Estás ahí. Y mucha prevención, seguridad general. Se pueden ya un poquito más hacer simulacros de evacuación en casos de incendio o desastres naturales, evitar objetos peligrosos, situaciones de alto riesgo en el salón de catequesis. Eso es muy importante cuando trabajamos con niños en el espectro de autismo, que muchas veces eh, pues ven objetos y cosas con que se pueden hacer daño, hacerle daño a otras personas, tener en consideración eso. Y pues como dijimos, tener números de emergencia y la información de contacto de los padres. ¿Y cuál es el sentido final de todo esto, verdad? Pues hacerlo todo desde el amor hacia nosotros y hacia los demás. Dice, el cuidado de nuestra salud física y mental y espiritual no es un acto de amor, es un acto de amor hacia Dios y hacia los demás. No podemos dar lo que no tenemos. Si estamos sanos y equilibrados, seremos mejores instrumentos de Dios en nuestra misión de catequesis. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, ¿verdad? Desde el amor. Así que recordemos que como catequistas o coordinadores, estamos llamados a vivir de manera integral, cuidando nuestra salud para poder transmitir el amor de Dios a los demás. Y lo enviamos con esta pregunta, ¿verdad? Dice, ¿cómo podemos como equipo catequético, como equipo, apoyarnos mutuamente para integrar mejor el cuidado de nuestro cuerpo, mente y espíritu en nuestra vida diaria y en nuestro servicio a la comunidad? ¿Verdad? Y que nos quedamos con eso como equipo catequético, cómo podemos ayudarnos mutuamente para integrar mejor cuidado de nuestro cuerpo, mente y espíritu en nuestra vida diaria y en nuestro servicio a la comunidad. Que eso es todo por hoy. Preguntas, comentarios, Sandra, es tuyo. Gracias. Ay, gracias, 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 gracias a los dos. Espectacular, un tema bien, bien importante. Preguntas, comentarios, este es el momento, nos quedan unos minutos todavía para los doctores. Mientras piensan en las preguntas, les comento que a veces, como ellos estaban comentando, a veces algunas actitudes o algunos comportamientos que notamos, tanto en nosotros como en otras personas, y que nos parecen extraños porque pues usualmente la persona no se porta así, pueden tener su base en alguna dolencia física, mental o espiritual. Como todo lo que ellos nos han traído nos lleva a eso. Por lo tanto,
como decía Pablo, antes de uno hacer un juicio, vamos a detenernos y a pensar, caramba, estará pasando algo. Y como nos dijo la doctora Sánchez, vamos a entonces hacer ese acercamiento amoroso. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguna aportación adicional, doctora Sánchez, que desea hacer después de lo que nos comentó el doctor del Valle? Bueno, no, creo que él abarcó todo el tema de una manera bien asertiva. Lo único que quiero es darle las gracias a todos, ¿verdad? Por haberme dado la oportunidad. Le puse un mensajito por ahí por el chat que estoy en centro médico en las clínicas externas a sus órdenes. Como yo siempre digo, espero que no me necesiten aquí en centro médico, porque si me necesitan aquí es porque no se sienten bien de salud, pero cualquier cosa, estoy a las órdenes de todos ustedes. Cualquier cosa, si necesitan contactarme o algo, Sandra trabaja conmigo aquí, así que a través de ella me pueden contactar. Gracias. Gracias, allí a la orden en las piedras también. Y bueno, y acá en la catequesis. Y gracias por todo, Sí, doctora. quería dar las gracias a ambos. Ha estado excelente y muchas veces, Sandra, estos temas parece que no fueran pertinentes a la catequesis y agradezco grandemente que lo hayan incluido en esta serie de adiestramientos intensivos en esta parte porque esto es el pan nuestro de cada día. Somos personas, somos seres humanos que trabajamos con catequistas, con jóvenes, con niños, con familias que necesitan esa acogida, que necesitan ese tiempo, esa escucha, ese sentirnos como familia. Y así que a ambos gracias. Y, y gracias por traer el tema. Gracias, Norma. Gracias, Norma. Bueno, les estuve colocando ahora en el chat, luego lo vamos a subir al Drive, copia de la presentación que nos han compartido hoy y los recursos de apoyo. En los recursos de apoyo tienen información de contacto y enlaces, tanto sobre lo que nos comentaron los doctores, como para acceder a lugares donde se ofrece capacitación en CPR, en todos esos temas. Está la Cruz Roja, hay varios recursos ahí que tienen disponibles que entonces los pueden acceder quizá en algún momento futuro, no creo que este año, pero quién sabe, pudiéramos a lo mejor tener algún curso de esos que alguien nos pueda ofrecer y que, ¿verdad? El que quiera pueda tomarlo. Alguna universidad a lo mejor nos puede auspiciar con eso. Así que entonces, bueno, pues vamos a hacer entonces nuestra oración final, agradeciendo primero tanto al doctor Pablo del Valle como a la doctora Ginés Sánchez este tiempo valiosísimo que nos han dedicado, que sabemos que los dos tienen, ¿verdad? Muchísimo trabajo, muchísimas cosas, pero esto es lo que hace parte de una comunidad viva de fe. Ahora mismo son dos profesionales de la salud altamente especializados, con una vida en la que también aportan en otras áreas y están compartiendo con nosotros para que nosotros podamos ser bendecidos y también podamos bendecir desde este nuevo conocimiento a nuestros equipos. Así que así es como se hace la comunidad, así como ellos brindan sus talentos y nosotros en otras áreas, pues nos vamos fortaleciendo unos a otros, acompañándonos, y esto es lo que es verdaderamente el camino sinodal. El caminar juntos es precisamente esto. Así que pues les agradezco mucho también que sacaran de su tiempo un jueves, ¿verdad? Para continuar fortaleciendo nuestras habilidades y destrezas para la misión catequética. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias infinitas, Señor, por este tiempo precioso, por este espacio de paz y de luz en el que hemos podido ser capacitados y en el que hemos recibido herramientas concretas y hemos podido abrir nuestra mente hacia nuevas perspectivas de lo que a veces notamos en nosotros mismos o en otras personas y juzgamos de manera inapropiada, que podamos continuar siendo instrumentos siempre de bendición, de paz y de crecimiento, de ayuda y de acompañamiento
para todos a nuestro alrededor y especialmente para aquellos a quienes nos has confiado y a quienes estamos llamados a apacentar. Que podamos estar tranquilos, que podamos descansar bien. Todos los que no se han podido conectar, pues acompáñalos también, Señor. Te presentamos a todas las familias que están aquí representadas para que tú tengas el cuidado de todos ellos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Dios me los bendiga y que estén bien. Amén. Igualmente. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Gracias a todos.